visitando los distintos lugares para transmitir lo que es la posición desde el Partido Independiente con respecto a la Ley de Urgente Consideración, de la que nosotros somos coautores. Es decir, acá hubo un proyecto de ley que fue elaborado primero por el Presidente de la República y luego fue trabajado con el conjunto de los partidos de la coalición. Cuando se convirtió en ley, yo soy firmante del Compromiso por el País en representación del Partido Independiente. La Ley de Urgente Consideración contiene muchos de los elementos que se firmaron en ese compromiso programático, y luego firmante también del proyecto de ley que fue al Parlamento, y nuestro diputado Iván Posada lo votó en el Parlamento. Así que ahora que hay delante una instancia ciudadana de expresión de la soberanía para resolver sobre 135 artículos, es una obligación, una responsabilidad que transmitamos nuestras posiciones sobre una ley que queremos defender y que además, yo creo, por las características que tiene este referéndum, es un referéndum distinto a los anteriores. El Uruguay tiene una tradición de convocar a la ciudadanía para resolver sobre asuntos por la vía de este instrumento de democracia directa, que es el referéndum. Pero siempre la lógica era un tema, y es la lógica del referéndum, porque la ciudadanía tiene una decisión que es básicamente dicotómica, es decir, sí o no. Y bueno, y acá tenemos una situación totalmente nueva, que es un planteo que implica 135 artículos que se proponen derogar, que abarcan 10, 12, varios temas, muchos temas, que abarcan distintas áreas de la vida del país, y por lo tanto nosotros decimos que lo que está en discusión realmente es la gestión del gobierno. Entonces el debate del 27 de marzo, la resolución que va a tomar la ciudadanía el 27 de marzo, es entre el no al cuestionamiento al gobierno o el sí a ese cuestionamiento. Y por eso a nosotros nos parece muy importante explicar por qué creemos que el gobierno debe recibir el respaldo. Después de 2 años de gestión, que además hemos tenido que afrontar nada más ni nada menos que una pandemia, heredamos un país con una serie de dificultades, un país que estaba en un proceso prácticamente de estancamiento en materia económica, con un incremento de la inseguridad muy significativo, con una caída del empleo de manera continua y gradual desde el 2015, con un sistema educativo también estancado, y sobre eso además nos cayó la tormenta perfecta, la pandemia. Y bueno, tuvimos que enfrentar esto. Han pasado 2 años y el gobierno hoy exhibe una de las mejores gestiones en el mundo en materia de enfrentar la pandemia, no dicho por nosotros, dicho por analistas internacionales, por organismos internacionales. Hemos recuperado el empleo a los niveles prepandemia, hemos revertido la tendencia al aumento de la inseguridad, la economía termina el año con un crecimiento incluso mayor de lo que el propio gobierno estimaba. Entonces podemos pedirle a la gente la verdad, le podemos pedir el voto para ratificar un respaldo que va a ser para seguir trabajando en una línea de cambio y también de apertura, de diálogo, de respeto por las discrepancias. Yo creo que este es un gobierno plural, es un gobierno abierto al diálogo, y por eso le pedimos a la gente el voto. Y nos parece que es muy importante explicar también cuando se ha hablado de cosas que se le quieren hacer decir a la LUC que la LUC no dice, y nos parece que es injusto, y por lo tanto por eso tenemos que pedirle que recorrer y explicarle a la ciudadanía lo que nosotros defendemos. ¿En qué punto justamente querés hacer hincapié vinculado a esas cosas que se dicen pero que no son en la LUC? En primer lugar, en lo que tiene que ver con el área propia, específica. Yo he escuchado al senador Andrade decir que esta ley recorta derechos de los trabajadores. Y eso no es verdad. No hay ningún derecho de los trabajadores que esté afectado por la ley de urgente consideración. Hay que decirlo con claridad. La gente vive en este país y la gente ha visto. En estos 2 años ha habido paros generales, va a haber otro ahora el martes que viene, paros parciales, huelga, hubo una huelga de 72 horas en el puerto de Montevideo, hubo infinidad de conflictos aquí y allá, es decir, la vida corriente de un mundo democrático.
de una sociedad democrática. Acá no se le ha retaseado el derecho ni a los sindicatos ni a los trabajadores. Hay un volante por ahí del sí que dice que ahora si te despiden no podés protestar. La verdad que es agraviante, porque yo puedo asegurar que ha habido en este periodo, con la vigencia de la LUC, casos en donde en alguna empresa echaron gente y el sindicato defendió y se solidarizó con esos trabajadores despedidos y hubo un conflicto y después se resolvió de una manera o de otra, pero eso es permanente en la vida democrática. Entonces decir que ahora si te despiden no puedes protestar es falso. Es falso que se han recortado derechos de los trabajadores. La única modificación que se ha realizado, que eso la quiero explicar y por cierto defender, es un artículo que establece que en el marco de una huelga, de un paro, porque además el derecho de huelga está en la Constitución y está plenamente protegido en el Uruguay como corresponde, si un sindicato realiza un paro o una huelga, lo que no puede es impedir que otro trabajador, que por las razones que sea no comparte o no quiere hacer huelga, pueda ir a trabajar. Pero a ver, eso está en la legislación de los países más avanzados en el mundo en materia de derecho laboral, y ese artículo es copiado textual de un artículo del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Es más, el especialista de la OIT, que fue convocado por Zoom al Parlamento para explicar este artículo, le dijo al Parlamento, este artículo está en línea con las definiciones de OIT. Entonces, ese tipo de cosas a mí me preocupa. Me preocupa que se hubiera dicho, después Fernando Pereira lo aclaró, me parece que estuvo bien, que se privatizaba la educación. No hay nada de privatización de la educación. También Fernando dijo otra cosa que no es correcta, dijo que habíamos sacado a los docentes de la conducción de la educación. No es verdad. La semana pasada asumieron los 2 representantes docentes en el CODICEN. El CODICEN sigue teniendo 5 miembros, 2 de ellos son representantes docentes que además tienen voz y voto. Siguen existiendo las asambleas técnico-docentes. Lo que sí se hizo fue reducir la cantidad de figuras que conducen la educación, porque teníamos un sistema poco menos de una asamblea, 17 personas resolviendo sobre la educación. Entonces lo que se hizo fue eliminar los consejos de concentrado, sustituyéndolos por un director general, pero en la conducción de la educación, que es el CODICEN con los directores generales, hay 2 representantes docentes. Y podríamos seguir, se ha hablado de los desalojos express. No, a ver, la ley de alquileres sigue vigente, es del año 74, la 14.218, y es la que ampara con todos los derechos a todo arrendatario y arrendador que contraten el contrato de alquiler con garantía. ¿Qué había hasta la LUC? Eso, y después, bueno, cada uno buscaba, rebuscaba o arreglaba como podía de palabra un contrato de alquiler que no era un contrato, sino simplemente un acuerdo de partes que no se reflejaba en ningún contrato. Entonces, las personas que no tenían garantía, que no contaban con los fondos para ofrecer una garantía pecuniaria o con un bien para ofrecerlo en garantía, se jorobaban y tenían que acordar un acuerdo de palabra que de un momento a otro podía caer y esa persona se quedaba sin su vivienda. ¿Qué se inventó con la LUC? Una situación intermedia, un contrato de alquiler sin garantía. ¿Cuál es la característica de eso? Que además no es obligatorio, obviamente, el que quiere puede hacerlo. Se puede mantener el viejo sistema o podés tener garantía y seguir por la ley de alquileres, o sea que no se ha quitado ningún derecho, simplemente se crea la posibilidad de firmar un contrato de alquiler sin garantía, donde el arrendatario, que es buen pagador, va pagando mes a mes, tiene un documento que prueba que él tiene un acuerdo firmado por el arrendador. Ahora, si se atrasa, vos le tenés que dar a un arrendador que no tiene para cobrarse la garantía, tener que darle la posibilidad de que deje sin efecto ese contrato de una manera un poco más rápida que la que tiene el contrato de alquiler, el clásico, el de la ley 14.218. Pero la verdad que de eso salga la idea de que le han sacado los derechos y ahora entonces te pueden echar cuando quieren, no es cierto. Son cosas que no son ciertas.
un solo artículo que hable de privatizaciones en toda la ley de urgente consideración. Y se habla de que queremos desmantelar el aparato del Estado. La portabilidad numérica, que fue cuestionada duramente por Sutel. Y Molina salió diciendo poco menos que estábamos fundiendo Antel. Y yo me tomé el trabajo de averiguar qué había pasado con la portabilidad numérica en América Latina. El único país, ahora que Uruguay incorporó la portabilidad numérica, que no tiene portabilidad numérica, es Venezuela. Y entonces me fijé, ¿cuándo se estableció la portabilidad numérica en Argentina? Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuándo se estableció la portabilidad numérica en Brasil? Durante el gobierno de Lula. ¿Cuándo se estableció la portabilidad numérica en Bolivia? Con Evo Morales. Y podríamos seguir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es neoliberal entonces la portabilidad numérica? Es cierto que no. Es un derecho del ciudadano en el mundo de hoy. Todos sabemos el valor que tiene el número del celular, porque es parte de nuestra identidad, están nuestros contactos, están los mensajes, hay un montón de cosas. Entonces es obvio que el derecho a mantener el número, si quiero cambiar de prestador del servicio celular, lo mantenga. Y eso es un derecho que ganamos, que aumentamos. La LUC le da a los docentes el derecho a un título universitario, que es una vieja demanda de los docentes. Si estos artículos caen el 27 de marzo, otra vez los docentes vuelven a tener el problema de que no se les reconoce el valor universitario del título. Las adopciones se hacen más rápidas, son más fáciles, y esos son derechos de los gurises que están esperando a ver, son gurises que están sin familia. Entonces, por todo eso es que nosotros el 27 de marzo le pedimos a la gente, no solo a los que votaron este gobierno, que yo creo que nos van a acompañar porque votaron un cambio y están viendo un cambio, pero también a los que no votaron en el 19 a este gobierno, por miedo, por precaución, porque querían mantener el apoyo al gobierno anterior, por lo que fuere. Hoy, transcurridos 2 años, yo creo que le podemos pedir a mucha de esa gente que nos dé crédito para avanzar, y además con la garantía de que el 28 de marzo, triunfado el no, lo que nosotros vamos a sentir es más responsabilidad, es más necesidad de laburar y de seguir poniendo energía en un camino que no está todo bien. A ver, yo no quiero venir a vender el verso de que acá está todo bárbaro. La seguridad sigue siendo un problema, pero estamos un poquito menos mal. El empleo sigue siendo una asignatura pendiente para muchos uruguayos, pero hemos recuperado con respecto a la pandemia y estamos mejorando incluso un poco más. Y lo mismo ocurre con el tema de la educación. Estamos empezando a transformar la educación. Entonces, no es decir vivimos en el mejor de los mundos y todo está bárbaro. No, es que estamos caminando en un gobierno que se ha comprometido con cambios y que requiere del respaldo para seguir avanzando.